días, amada iglesia, Dios nos bendice. ¿Alguien está por primera vez? Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Sean bienvenidos. Dios los ha traído hoy con cuerdas de amor a su presencia, como a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso. Abra su Biblia en el Salmo 112. ¿Les gusta el libro de Salmos? Sí, hermoso, ¿no? Es el libro más leído en las celebraciones, en el funeral, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Es el libro más leído de la Biblia, el libro de los Salmos. Como dije una vez, hay diferentes salmos. Salmos de alabanza, salmos imprecatorios, salmos mesiánicos. Cuando leemos el Salmo 22, es como que lo estamos viendo nuestro Señor Jesucristo allí en esa cruz. El Salmo 112, un salmo acróstico, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué significa eso? No lo voy a decir, porque tómese el trabajo usted de agarrar el diccionario, como lo hemos dicho la vez pasada. Agarre su Biblia, un cuaderno, una lapicera, un diccionario. Bueno, yo soy chapado a la antigua quizás, pero puede tener un diccionario virtual. Hay muchas palabras que en esta mente tan finita no las entiendo, no las conozco, no las discierno. Entonces voy al diccionario y ahí puedo entender un poco más lo que significa algunas palabras que para mí son difíciles de comprender. Así que bueno, vamos a leer el Salmo 112. Recordemos que este libro de Salmo está compuesto por 5 libros y es un maravilloso libro que nos habla, obviamente, de Jesucristo nuestro Señor. El título de hoy para este salmo es "Su palabra es mi deleite". El tema de este salmo es la prosperidad del que teme al Señor. Oremos. Amado Padre, queremos bendecirte una vez más, a ti darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor, Dios amoroso, justo, santo, soberano, perfecto, Rey del universo. Eres tú, Señor, el Dios viviente, a quien en este momento, Señor, nosotros queremos entrar en tu maravillosa presencia y seguir en tu maravillosa presencia para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Nos presentamos ante ti con esta reverencia. Señor, queremos que tú nos hables, que tú nos fortalezcas, que una vez más, Señor, tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender y atesorar tu palabra, para ponerla por obra y así también poder enseñar a aquellos a los que tú quieras enviarnos para compartirles la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que lo lleva al hombre a conocer al autor de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Prosperidad del que teme a Jehová, dice mi Biblia, Reina Valera 60, tiene como título. Y ahí los falsos predicadores de la prosperidad, como los Pares de Sufrir y otros tantos, ya cuando dice prosperidad, ahí ya abren los ojos grandes y dicen, acá hay un salmo
una linda palabra para buscar algún propósito para llevar a la iglesia, ya sabe, a direccionarlo hacia dónde, ¿no? No precisamente a Cristo. Entonces, cuando se lee prosperidad, ahí ya crían los ojos grandes. A ver qué podemos sacar, qué podemos extraer de acá, algún propósito. Prosperidad, y sigue, del que teme al Señor. Pero bienaventurado no es el que va a la iglesia, amada iglesia, amados hermanos, el que va a todas las reuniones. Ese no es el varón feliz, sino el que es convertido, el que es la iglesia del Señor. Entonces vamos a leer el Salmo 112, los 10 versículos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Solamente aquellos que han sido convertidos por el Señor, regenerados, solamente esa persona puede observar, entender y deleitarse en los mandamientos del Señor. No así el impío. Este salmo es como el Salmo 1 que muestra esos contrastes entre el justo y los injustos. Pero el Salmo 112 en su gran mayoría habla de las bendiciones del que teme al Señor. Y solamente en el último versículo, el versículo 10, vemos ese contraste entre los impíos y el creyente, el Hijo de Dios. Lo verá el impío, se irritará, crujirá los dientes, se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. En su gran mayoría, entonces, de este salmo, del versículo 1 al 9, nos muestra las bendiciones que Dios tiene para aquel que teme al Señor. El Salmo 48, veamos ya que estamos en el libro de Salmos, Salmo 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestro Señor Jesucristo, Él se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Y Él nos dio a nosotros en la regeneración por su Espíritu el que podamos nosotros también deleitarnos en la voluntad de nuestro Dios. Jeremías 31, en el nuevo pacto, Jeremías 31, versículo 33, veamos lo que nos dice en cuanto a esto. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová,
daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amada iglesia, nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios, un pueblo en el cual nosotros podemos gozarnos grandemente de saber que nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha comprado para formar parte de ese pueblo especial, como dice 1 Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos entonces el Israel de Dios. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ahí está la ley del Señor, la palabra de Dios en nuestros corazones, y podemos deleitarnos por la obra preciosa de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, deleitarnos en la ley del Señor, en la palabra de Dios y en hacer su voluntad. Comienza diciendo entonces, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Debemos notar el contraste entre teme a Jehová y él no tendrá temor del versículo 7, volviendo al Salmo 112. Alguien dijo, todos tememos o tenemos temor de algo. Lo que tememos es aquello de lo que estamos más conscientes y a lo que permitimos que dicte nuestras actitudes y acciones. Lo que sea más grande en nuestros corazones y domine nuestras vidas. El temor de Dios y el temor al hombre o a las cosas son mutuamente excluyentes. O sea que no pueden ocurrir eso al mismo tiempo. O tememos a Dios o tenemos temor del hombre. Tengo acá, hablando del temor a Dios, algo adicional que dice, para un no creyente el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed, no al hombre, a este temed, a este Dios, el buen Dios, el único Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Teme a Dios. Para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente al temor que tiene el impío. El temor del creyente es reverenciar a Dios. Hebreos 12:28 y 29 es una buena descripción de esto. Así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Vamos a entender bien lo que es la diferencia entre el temor a Dios o tenerle miedo a Dios. No es lo mismo. Proverbio 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios,
y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios y que el santo, justo y soberano. ¿Quién es Dios? Y que Él es santo, justo y soberano. Viene de entender quién es Dios. No podemos entender quién es Dios si no conocemos a Dios, si no leemos la Escritura, si no la estudiamos a la Escritura. No podemos conocer, entender quién es el Dios verdadero para adquirir esto que es el temor del Señor. El temor del Señor os enseñaré, o sea, algo que se debe aprender. Cómo temer al Señor. Cómo presentarnos a Él con esa reverencia. Entender que nos presentamos delante del Dios vivo, el verdadero, el santo, el soberano, el juez justo. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12, cuando tiene como título lo que Dios exige. Podríamos leer: ahora pues, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón y con toda tu alma, con pasión, que lo ames y que lo sirvas. Versículo 20, a Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Qué lindo versículo para evangelizar a un católico. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. En Mateo 5:37 nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó acerca de el juramento. Que tu hablar sea sí o no. Debe ser un creyente verdadero, que habla siempre la verdad, que aunque nos cueste, tengamos que decir siempre la verdad, no mentir para zafar. Satanás es el padre de la mentira, dice el Señor, y nunca nos vamos a parecer más a Satanás que cuando mentimos. Tu hablar sea sí o no. El versículo 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hablando Dios a su pueblo. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, servirle y amarlo. Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios de los creyentes, interpretándolo como respetarlo, mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el concepto del temor de Dios. Es mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. ¿Entendemos eso? Cuán desagradable es el pecado a los ojos de Dios y cuánto daño hace al hombre el pecado. Entender las consecuencias del pecado. Y temer su juicio sobre éste.
aún en la vida de un creyente. Dice Hebreos 12:5, cuando habla de la disciplina del Señor, describe la disciplina de Dios hacia el creyente, aunque es hecha en amor, aún así es algo que hay que temer. Dios al que ama, disciplina. Azota todo aquel que recibe por hijo. No va a permitirnos Dios que vivamos de cualquier manera. Debemos tener ese temor reverente. Lo mismo debe ser verdad en nuestra relación con Dios, cuando hablamos y pensamos cómo nuestros padres nos disciplinaban también. Yo cuando veía a mi papá que iba a sacarse el cinto, temblaba. No le tenía miedo a mi papá, tenía miedo cuando él se sacaba el cinto o cortaba una varilla de mora. Le rogaba que pare la mano. Nuestro Dios nos disciplina con amor. Hay amor por detrás de esa disciplina. Nuestro Dios no es alguien que está embroncado y quiere sacarse la bronca contigo. Está enojado con otras cosas y se desquita con vos. Es perfecto, es santo, es amoroso. Es un Padre que ama y por eso te disciplina. Por eso que nos encamina por donde debemos transitar en esta vida, agradándole en todo. Es el buen pastor. El problema somos nosotros como ovejas, que nos descarriamos por ahí. Es necesario que nos quiebren la pata para que podamos depender totalmente del pastor, del buen pastor. Debemos temer entonces también su disciplina, por lo tanto, buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que lo agrademos. Los creyentes no deben tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Romanos 8, 38, 39. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar. Nada del amor de Dios. Hebreos 13:5, el temer a Dios significa tener tal reverencia por Él que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es respetarlo, obedecerle y someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. No es tenerle miedo a Dios, sino ese temor reverente de saber que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, como dijo nuestro hermano Oscar, que nos ama de tal manera, como dice Juan 3:16, no fue de cualquier manera que nos amó, de tal manera nos amó, que dio lo más precioso para salvar tu alma, mi alma. Gracias a Dios por eso. Este Salmo 112 nos muestra una hermosa representación de Jesucristo en su naturaleza humana. El Hijo de Dios tiene temor a Dios. Juan 1, en primera de Juan 1 o 2:6 dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, a quien debemos observar para imitar y seguirlo. El Hijo de Dios teme al Señor. Veamos Isaías 11:2. Avance. Está en Salmo, Isaías 11:2. Dice, desde el versículo 1, hablando de Cristo como Rey, saldrá
una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y ¿qué más? Y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. El Hijo de Dios en su naturaleza humana tiene ese temor reverente al Padre. Veamos lo que dice Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué gran ejemplo, nuestro hermano mayor. Lo que significa tener temor de Dios, no miedo. Teme a Dios. Nuestro Señor Jesucristo mostró su deleite en los mandamientos de Dios. Lo hemos leído en el Salmo 40, versículo 8. Y Juan 4:44 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Se deleitó en los mandamientos, obedeció los mandamientos del Padre. Nosotros debemos deleitarnos, obedecer los mandamientos, obedecer la palabra de Dios, someternos a Dios y a su palabra. Se deleitó porque la palabra estaba, como dice el Salmo 48, dentro de su corazón. Y si nosotros estamos en Cristo, tenemos también eso que está depositado en nuestros corazones, que es la palabra de Dios y al Dios de la palabra. ¿Tu corazón está lleno de la palabra de Dios? ¿Tu cabecita está llena de la palabra de Dios? Debemos estar llenos de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Estudia para enseñar. Es ahí donde te vas a entusiasmar cuando tomes un tema que quieras enseñarlo a otro. Ahí vas a tener que armar un tema, como dije los otros días, con un cuaderno, una lapicera y darle forma a ese mensaje. Y así como vas a entusiasmarte en estudiar la palabra de Dios, estudiar cada libro, cada salmo, en fin, toda la Biblia, toda la Escritura. Si no tienes la intención de compartir la palabra de Dios con nadie, tampoco vas a tener muchas ganas de conocer diferentes temas doctrinales. No. Es venir, sentarte, escuchar y irte, y el otro domingo traer la Biblia y no te lleva a ningún lado en cuanto a servir a Dios eso. Para servir al Señor debes conocer la palabra de Dios. Y si Dios te ha regenerado, vas a conocer al Dios de la palabra. Pero debes conocer la palabra de Dios. Tantos temas que debemos estudiar para compartirlo, saber evangelizar, prepararte para discipular. Entonces conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, estúdiala
Este salmo no puede ser visto como una exaltación del hombre. ¿Por qué? Porque comienza con la palabra aleluya, como el Salmo 111, como el Salmo 112, como el 113, comienza con la palabra aleluya, que significa alabad al Señor. Entonces no lo podemos ver como una exaltación del hombre. Y está destinado a dar a Dios todo el honor de su gracia que se manifiesta en los hijos de Dios, como dijo Spurgeon. El Salmo 111 y el Salmo 112 son llamados salmos gemelos, por la gran similitud que tienen sus palabras, como el Salmo 42 y 43 también. Son llamados salmos gemelos, están compuestos juntos, se colocan juntos en la colección a propósito. Salmo 111 termina con la idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo dice el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Termina entonces este salmo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora este Salmo 112, el salmista explica la bienaventuranza del que teme a Jehová. Entonces vemos este salmo, habla de alguien que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. Versículo 2 y versículo 3. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes, riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El que teme al Señor y en su palabra se deleita en gran manera, tiene la bendición de Dios sobre, primero, su familia. Alabado sea el Señor. El salmista pronuncia bendición sobre la descendencia de este hombre. Es el que es recto. ¿Se acuerda de Job? Varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hacía Job? Oraba por sus hijos. Ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos habrán blasfemado su nombre. ¿Usted ora por sus hijos? ¿Ora por su descendencia? ¿Ora por ello? Debemos hacerlo. Debemos clamar a Dios, porque hay promesas de Dios para tu familia y mi familia. Debemos orar al Señor por ello. Oh Padre, toca los corazones de nuestra familia, de nuestros hijos, parientes, para que te conozcan. Para que te conozcan, Señor. Que no solo sean mis hijos, sino tus hijos. Y que sean tus siervos. Ore hacia el Señor. No sea como el rey Ezequías, por ejemplo. El rey Ezequías, cuando se le dio la noticia de lo que iba a pasar después de él, cuando entró Manasés, el rey Ezequías dijo, bueno, por lo menos en mi tiempo o en lo que dure mi reinado habrá paz. Y se quedó con eso. Y ya vemos lo que hizo Manasés después. Entonces hay cosas que debemos abrazar de la Escritura y hay cosas que debemos rechazar. Hay cosas que debemos imitar y hay cosas que no son un ejemplo. No lo vemos al sacerdote Elí, por ejemplo, orando. Lo vemos aconsejando a sus hijos, pero no lo vemos clamando al Señor, después que él sabía lo que iba a suceder después, más adelante. Entonces, Job es un ejemplo. Oraba por sus hijos, clamaba por ellos, ofrecía sacrificios al Señor, por si acaso habían blasfemado a Dios. Eran ricos los hijos de Job, eran hijos de un padre rico, entonces no le faltaba
las reuniones y eran unidos como hermanos. De hecho, todos estaban juntos en el último día de su deleite, de su celebración, cuando cayó la casa sobre ellos. Pero oraba Job por sus hijos. Debemos imitar esas cosas. Debemos orar por nuestra familia, como debemos orar por la iglesia, que es también, por supuesto, nuestra bendita familia. Aquí primero, versículo 2, entonces está la bendición para la familia, y después el versículo 3 también Dios promete bendición en la vida financiera, en la vida económica. ¿Por qué no? Claro que sí. Dios es bueno en gran manera. Bienes y riqueza hay en su casa, dice el versículo 3, y su justicia permanece para siempre. Se puede ver también que el salmista pronuncia una bendición sobre la vida económica del que teme a Jehová. El que teme al Señor le obedece y le honra. La bendición de Dios vendrá también para su vida o a su vida económica, claro que sí. Honra al Señor con tus bienes, honra al Señor. El que honra, el que ofrenda. Y lo hace con alegría, Dios lo va a bendecir. El que da con alegría. Bueno, podemos pensar, cuando vemos la iglesia, la mayoría de los creyentes, podemos decir, son pobres económicamente, pero somos ricos, ya tenemos la riqueza más grande, ya hemos encontrado el mayor tesoro. Aleluya, Cristo es ese buen tesoro, tenemos la bendición más grande, estamos en Él y en Él estamos completos. Dios no nos va a desamparar en este sentido. No vamos a decir nosotros como Cristina Onassis, por ejemplo, que dijo, soy tan pobre que solamente tengo dinero. O Rockefeller. Es la peor pobreza, amada iglesia. Acumular. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Acumula. ¿Ah? Dios le permite acumular, amontonar para después darle todo a los hijos de Dios. Tenemos, eso seguramente vamos a encontrar algo de eso allá en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. No sé cómo, pero algo de esas acumulaciones nos será repartido. Versículo 4, leamos hasta el versículo 8 del Salmo 112. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Santiago 2:5. Vamos a Santiago 2:5. Después de Hebreos, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, abran su oído. Oíd. La pregunta, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Somos ricos en fe.
¿Tienes fe? Aleluya. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Gracias a Dios. Ahí está nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro. La fe del Hijo de Dios que está en tu corazón. No tenemos la fe natural, tenemos la fe que viene de lo alto, la fe de Cristo. Esa es la fe que viene de Él. A veces pasamos por algunos nubarrones, amada iglesia, algunas tinieblas que llegan al mundo, como el COVID-19 o como el problema de la economía que tenemos en este país. Hemos leído, no tendrá temor de malas noticias. Estará firme y confiado su corazón. No es conveniente ver tantas noticias. Todas son malas noticias. Leamos el Evangelio, que son las buenas noticias. En el mundo tendréis aflicción. No dijo el Señor, miren, no van a pasar por problemas, no, el COVID no lo va a llegar a ustedes, el problema económico no es para la iglesia. En el mundo vamos a tener aflicción. Lo que debemos tener nosotros es confianza en que nuestro Señor ya venció. Ahí está puesta nuestra confianza en aquel que es nuestro ayudador, Cristo, el Señor. Vamos a pasar por problemas, por aflicción, por angustia, por un montón de cosas. Vemos, por ejemplo, un Daniel tirado en el foso de los leones. No fue librado, no intervino Dios antes que a Daniel lo tirara en el foso de leones. En el foso de leones, en medio de los leones, Dios lo guardó. Vemos los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, metidos en el horno de fuego ardiente. Pero había un cuarto, como el Hijo de los dioses, que estaba entre ellos, protegiéndolo, para que nada les hiciera daño, ni olor de humo tenían. Ese es nuestro Dios que permite muchas veces que seamos lanzados en situaciones difíciles, angustiantes, preocupantes, dolorosas, pero Él no te va a desamparar, no te va a abandonar, no nos va a abandonar. Ese es nuestro buen Dios, Padre, amor y misericordia. Pero el recto, el justo, el que teme al Señor será bendecido con la luz en medio de las tinieblas. Salmo 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. Estábamos hablando que el Señor bendice nuestra familia, nuestro hogar, también bendice la vida económica, la vida financiera de sus hijos. ¿Cómo no? Claro que sí. Dice el versículo 25 del Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La pregunta, ¿Dios cambió? Decimos que Dios es inmutable, no cambia, Él es el mismo. Entonces, nuestro Dios es este Dios, el que no cambia. Él honra a los que le honran y a aquellos que lo buscan y dependen totalmente de Él, que hay temor en sus corazones y lo sirven con amor y compasión, ellos serán bendecidos. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Escuchó eso también en el Salmo 112? Y su descendencia es para bendición. Estoy leyendo el versículo 26 del Salmo 37. El versículo 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Si vas a vivir para siempre, entonces el bien es buscar a Cristo. Porque sin Cristo no hay eternidad. O sí hay eternidad, pero no en la gloria. No junto a Dios, sino en otro lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Apártate del mal, haz el bien, vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud
y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, el contraste, será destruida. Los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Fuiste justificado? Aleluya. La nueva Jerusalén es nuestro destino. Volvemos a nuestro origen. Es el Edén, donde vamos a contemplar su rostro. Contemplar el rostro y ver las cicatrices de nuestro amado Salvador. La evidencia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos. Todo eso lo vamos a ver en la nueva Jerusalén. Es clemente, misericordioso y justo. La luz recibida de Dios brilla a través del justo. Él muestra a los demás la gracia, la misericordia, la justicia y la generosidad que Dios le ha concedido. El creyente muestra eso, muestra la gracia de Dios. Brilla en los ojos del creyente la luz de Cristo. El mundano lo puede ver, pero, en fin, mira por otro lado. Dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Veamos lo que dice Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Que la luz de Cristo brille en nuestros rostros para alumbrar cuando andemos ahí en este mundo. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de este mundo desabrido. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir, ¿cómo? ¿Con duda? Confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Tienes esa convicción? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Vio el contraste entre el que teme a Jehová y el versículo 7, que no debes tener temor de malas noticias? Eso, el creyente tiene temor de Dios. Y no temor al hombre, no temor a las malas noticias, porque Dios es mi ayudador, es nuestro ayudador. Entonces debemos decir confiadamente eso, con certeza, con convicción. Él es tu Dios, Él es tu ayudador, Él es tu protector, Él es el que te bendice, Él es el que te sustenta, Él es el que guía a través del Espíritu Santo a los hijos de Dios para que hagan la voluntad de Dios y vivamos conforme a su voluntad y para su gloria. Entonces el que teme al Señor no puede tener temor al hombre. Versículo 9 del capítulo 112 de Salmo. Asegurado está su corazón. Versículo 9, perdón. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Este salmo habla mucho de la generosidad del que teme al Señor. Dado a que es una bendición también en las cosas materiales, lo hemos visto en el versículo 3, bienes y riqueza hay en su casa.
es bendecido para compartir, no para retener. Dios bendice, nos bendice para repartir. Esa es la mayor bendición y debe ser ese un gran gozo para el creyente, poder compartir. Reparte, da a los pobres. Mire lo que dice Proverbio 11:24. Avance al siguiente libro, Proverbio 11:24. Reparte, reparte, reparte. Proverbio 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen pobreza. ¿Entendemos a Dios en esto? Da, reparte, siembra, bendice y vas a ser bendecido y vas a recibir. No estamos hablando de como en los pares de sufrir, da la moto para que te dé un 0 kilómetro, da esto para que te dé mucho, va 10 veces más. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el Hijo de Dios, el que teme a Dios, el que ha sido transformado por Dios, es también generoso, clemente, misericordioso, es generoso. Todos esos atributos que están en Cristo son atributos comunicables. Él es así, nosotros debemos ser así. Él nos ha capacitado para eso. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos y para sus siervos, que seamos así. Dice el versículo 25, el alma, tomó en el Proverbio 11, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Se entiende? No hace falta ser muy inteligente. Yo lo entiendo, calcule. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen y eso van a vivir en la pobreza. Al alma generosa, esa va a ser prosperada. El que saciare, él también va a ser saciado. Así funciona en el reino de Dios las cosas. Da con alegría, reparte. Juan el Bautista dijo eso cuando fueron a preguntar los soldados. ¿Y nosotros qué hacen? Bueno, que tiene 2 túnicas de una, en fin. A mí mi esposa me reta porque dice que me tengo que comprar más ropa. ¿O qué quieres comer? Y a mí me gusta mucho la salsa, por ejemplo. Y digo, salsa, pero si el lunes hemos comido salsa, ¿y qué tiene? Y ahí ya sabe que viene la famosa frase, la que yo le digo, el pueblo de Israel se vistió con la misma ropa, las mismas sandalias, la misma túnica, 40 años en el desierto. Y comió la misma comida 40 años en el desierto. ¿Qué tiene que yo coma salsa hoy, fideo con salsa hoy y salsa mañana? La camisa todavía está bien. ¿Para qué me voy a comprar otra? Tanta ropa para un solo cuerpo. Amados, debemos vivir con gozo, con alegría, repartir. Quizá usted tenga mucha ropa por ahí que ya ni la use, que ni se acuerda. Comience a repartir, comience a regalar. Y por ahí capaz que vea un fulano, un vecino por ahí que anda con esa campera, que ni la tiene en cuenta, te va a llenar tu corazón de gozo, de saber que ya no tiene frío porque la voy a tener guardada esa campera. Ejemplo, reparte, da, bendice. Así es. Hechos 20:35, ¿qué decía hermano? No lo quiero hacer ojear mucho. 20:35 de Hechos dice, en todos os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, más feliz es dar que el recibir.
Pero también hay promesa de que vas a recibir cuando das. Claro que sí. Más das, más recibe. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de sus hijos. No recibir para acumular, para guardar. No, ¿para qué? ¿Sabía que el Señor Jesús está volviendo dentro de poco? ¿Sabía eso? Entonces, ¿para qué vamos a guardar tanto? Bueno, 2 Corintios 9, Pablo citó este versículo también 9 de este Salmo 112, ¿no? Para animar a los cristianos a ser generosos. Hace referencia a la ofrenda ahí Pablo en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Capítulo 9, 2 Corintios, mi hermano Eduardo me va a ayudar. ¿Cómo es que dice el Salmo, el capítulo 9, 2 Corintios 9, 9? Como está escrito, Sí. como está escrito, él reconoce esa palabra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Claro, 2 Corintios 9, 9, eso es lo que quería. 2 Corintios 9, 9, a ver, esto es lo que no me acuerdo exactamente cómo arrancan. A ver que arranco ya lo... claro. Es verdad, pensé que usted estaba leyendo el Salmo 112. No, sí, es verdad, cita. O sea, Pablo cita este versículo, este pasaje. Pero claro, a continuación dice el versículo 10, el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí está. Y está hablando, ¿sabe de qué está hablando? De meter la mano en el bolsillo. Eso es lo que más le cuesta al hombre, el ser generoso. Que Dios te bendiga, voy a orar por vos, todo eso es hermoso, me siento, comparto la palabra, es muy lindo, gratificante y lo debes hacer. ¿Y sabe qué es lo que le cuesta muchas veces al hombre? Es meter la mano en el bolsillo y poder, y Santiago dice eso. Dios a través de Santiago dice eso. Hermano, sabe que le hace frío, bueno, que te vaya bien, que estés bien, que Dios te bendiga. Y tienes campera guardada, dale, reparte, sé generoso, exactamente. A eso está apuntando Dios, a que el creyente debe amar con hecho. Y eso es lo que el Señor Dios Padre nos ha mostrado. ¿Qué es amar? Nos dio, nos regaló a Jesucristo, su amado Hijo. No dice simplemente, yo los amo. Mostró su amor, demostró su amor y nos dio a Jesucristo nuestro Señor. Entonces seamos generosos también. Versículo 10 del Salmo 112, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, por supuesto, perecerá. Nos recuerda el Salmo 1, como dije, ¿no? Aunque no nos muestra tantos contrastes, pero vemos ese contraste. Este Salmo en su gran mayoría nos muestra la prosperidad, las bendiciones del que teme a Jehová. El impío cuando ve esto, por supuesto, se irrita, cruje los dientes y seguirá crujiendo los dientes por toda la eternidad. Se consume y perece. El hombre más bienaventurado, más feliz, el más feliz es Cristo el Señor. Y por estar en Él, nosotros somos felices y más que vencedores. Por estar en Él. En conclusión, amada iglesia, haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, es un hombre temeroso de Dios. El que teme a Jehová, versículo 1, es un amante de la palabra de Dios y en sus mandamientos se deleita. Versículo 1, es un hombre próspero, bienes y riquezas. Versículo 3, es un hombre que edifica un hogar para su familia, su descendencia, su casa. Versículo 3, es un hombre amoroso y bondadoso, es clemente y misericordioso. Versículo 4. Es un hombre que ayuda, tiene misericordia y presta.
versículo 5. Es un hombre sabio, gobierna sus asuntos con juicio, versículo 5. Es un hombre fuerte, no tendrá temor de malas noticias, versículo 7. Es un hombre generoso, reparte, versículo 9. Es un hombre que no abusa del poder, su poder será exaltado en gloria, versículo 9. Pero también es un hombre odiado. Lo verá el impío y se irritará. No espere amor del mundo, gente. Dios te ama, Cristo te ama. Estás completos en Él. No esperes que el mundo te aplauda, no esperes que el mundo... No esperes nada del mundo. Cruje los dientes el impío. Amada iglesia, en Cristo estamos completos. El Salmo 112 nos muestra a Cristo, el hombre feliz, el varón feliz. Por Él, estando en Él, nosotros somos entonces más que vencedores y muy felices. El camino de los impíos lleva a la nada. Cristo nos lleva a la gloria. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas. Así con palabras simples, tú nos haces comprender, amado Dios, el carácter de un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos has capacitado, Señor, al darnos un corazón nuevo. Nos has dado la capacidad de poder entender y de poder, Señor, practicar y compartir estas cosas. Señor, gracias por la fe que hemos recibido de Cristo. Tenemos esa fe del Señor en nuestras vidas. Tenemos tu Espíritu Santo en nuestro ser. Dios, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos amados que han podido venir en esta mañana. Bendícelos, Padre. Bendícelos, protégelos, acompáñalos. Concédeles, Señor, sanidad a los hermanos que puedan estar enfermos. Oh Dios, tú conoces todas las cosas, sabes, Padre, dónde está la mayor necesidad de este hermano. Bendícelos, Señor. Bendice a aquellos que no han podido venir, que el Señor los bendiga, fortalezca, que el Señor supla para sus necesidades. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia que nos anima, Señor, que nos fortalece. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.